Que las ricas bendiciones de nuestro Dios sean con cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos que me escuchan. Estamos meditando en las palabras de Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 11 al 16, que nos enseña sobre las características del hombre de Dios. En nuestro programa anterior aprendimos que el hombre de Dios huye del pecado. Pablo no llama al hombre de Dios a resistir o a luchar contra diversas prácticas pecaminosas, sino literalmente a huir. Estuvimos meditando sobre la importancia de llevar a cabo esta acción, la cual no representa debilidad ni falta de madurez, sino una acción necesaria para sobrevivir ante un eficaz y mortal perseguidor. Hoy vamos a seguir meditando en el versículo 11 de 1 Timoteo capítulo 6, que dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué nos dice aquí Pablo sobre el hombre de Dios? Pablo nos dice que el hombre de Dios persigue un carácter piadoso. El hombre de Dios no solo es conocido por huir de ciertas cosas, sino también por perseguir otras. Mientras huye, también persigue. Pablo enumera 6 rasgos piadosos del carácter que persigue todo hombre de Dios. La palabra sigue en nuestro texto bíblico bien puede entenderse por perseguir. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:12, esa misma palabra se vierte como persecución. En Filipenses 3:6, perseguidor. Esta palabra implica un afán, indica diligencia en ir tras algo, implica esfuerzo, diligencia y determinación. Esto nos enseña que el carácter piadoso de los hombres de Dios no es algo que se obtiene de la noche a la mañana o de manera milagrosa. No es algo que viene de manera accidental tampoco. Por el contrario, es algo en lo que una persona tiene que trabajar continuamente por el resto de su vida. Esto me recuerda a los jugadores de la NFL. En México conocemos ese deporte como fútbol americano. En este deporte hay nombres que sobresalen mucho, que son muy famosos por la cantidad de yardas que pueden acumular en cada partido. Mientras más yardas de distancia acumulen, se hacen cada vez más reconocidos. Sin embargo, para los que hemos tenido la oportunidad de mirar algún partido de estos, vemos que esos mismos jugadores acumulan gran cantidad de yardas como también una gran cantidad de caídas. El jugador toma el balón y corre esquivando y huyendo de quienes quieren tumbarlo. Y aunque sabe que muy probablemente sea derribado, no deja de correr. Es más, aun si fuese derribado varias veces durante el juego, él seguirá corriendo mientras tenga la oportunidad. Mis hermanos, aunque el hombre de Dios bien puede ser derribado cada pocos metros, aún así se levantará y seguirá avanzando hacia la justicia que tiene por delante. Él seguirá y hará un gran esfuerzo por alcanzar ese carácter piadoso que su maestro espera de él. En Proverbios, capítulo 24, en el versículo 16 dice: Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Claramente vemos que la perseverancia es algo que distingue a los justos. Ellos no se quedan tirados o viviendo en el pecado. No aceptan la derrota. Se caen, pero siguen levantándose. Están en la búsqueda de pararse ante el Señor como quienes perseveraron hasta el último día de sus vidas. ¿Estamos buscando ese carácter piadoso? ¿Cuáles son esos rasgos de carácter que enumera el apóstol Pablo y que debemos perseguir? En primer lugar, la justicia. Esta palabra tiene que ver con la manera en que nos conducimos con nuestro prójimo y con Dios. El Señor espera que seamos justos con todos los hombres, que nuestra conducta para con ellos sea encabezada por la rectitud. Esto incluye, desde luego, servir a los demás, cuidar a los que lo necesitan, evangelizar a los perdidos y, desde luego, adorar a Dios. El hombre de Dios está en constante búsqueda de estas cosas. La piedad, en segundo lugar. Esta palabra implica la reverencia y el temor a Dios. Una persona piadosa es una que ama la persona de Dios. Le honra,
le complace, le busca, no porque debe hacerlo, sino porque quiere hacerlo, porque se deleita en eso. En tercer lugar, tenemos la fe. Esta palabra describe a una persona creyente. Y como es creyente, es un hombre fiel y consistente. Su sí es sí y su no es no. Es uno que siempre está en constante dependencia de Dios, confiando plenamente en su providencia. El hombre de Dios sabe que por sí mismo no puede hacer nada. Por eso permanece constantemente en la palabra de Dios y en la oración. Tiene una gran fe en su Dios. En cuarto lugar, el amor. Esta palabra es del griego ágape, que se refiere al amor divino. Es común que por nuestra cultura lleguemos a pensar que no es correcto trabajar por el amor o en el amor. Creemos que tal cosa simplemente sucede de manera espontánea, como cuando nos enamoramos. No hacemos ningún esfuerzo y simplemente comienza a salir, a brotar y entonces sentimos amor. Bueno, eso no es así con el amor ágape. Esta clase de amor es un acto de la voluntad que requiere trabajo y sacrificio. Dios nos ordena no solo amar a nuestro prójimo, sino también amar a nuestros enemigos. Y para eso debemos trabajar, debemos esforzarnos y sacrificarnos. Esta es la clase de amor que persigue el hombre de Dios. En quinto lugar, la paciencia. Esta palabra significa estar soportando algo que está sobre uno, que está sobre los hombros. Esto es algo necesario para poder soportar las pruebas y las dificultades que la vida nos presenta. Todos vamos a encontrar dificultades o pruebas. Nuestra respuesta natural a las dificultades o a las pruebas es de darnos por vencidos. Pero el perseverar ante todo ello produce valiosos frutos espirituales, como dice Romanos 5, 3 y 4. El hombre de Dios no se queja, sino que aprovecha tales adversidades para crecer y hacerse más fuerte, entendiendo que Dios permite tales cosas precisamente para desarrollar en nosotros una fe mucho más preciosa que el oro. Finalmente, la mansedumbre. Esta palabra tiene que ver con nuestra respuesta ante personas difíciles. En lugar de responder con ira o impaciencia, el hombre de Dios busca responder de manera amable, estando siempre bajo control. Entonces, ¿estamos buscando un carácter piadoso? ¿Lo estamos persiguiendo? Bueno, ese carácter no sucede milagrosamente, sino que debemos perseguirlo. Debemos esforzarnos y trabajar para obtenerlo. Si tuviera que elegir uno de estos 6 rasgos de carácter para enfocarse en su vida espiritual, ¿cuál elegiría y por qué? ¿Cuáles ha logrado y sobre cuáles debe trabajar? Si encontró alguno o si aún no tiene ninguno, entonces corra tras ellos. Esfuércese por alcanzarlos, siempre esperando que Dios nos ayude en el proceso. Mis estimados hermanos y amigos, muchas gracias por haberme estado acompañando en esta meditación de las Escrituras. Espero que esto nos oriente para lograr ser hombres de Dios conforme a su voluntad. Lo espero en nuestra siguiente meditación. Hasta pronto. Volviendo a la Biblia.